Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Tu Estresendi. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestros estudios de Presa Marín de la Universidad Humanitas, a la que pertenecemos. Y pues quiero presentarle en esta ocasión a un hombre que, como el rey Midas, lo que toca, en lo que se involucra, le saca lustre. Estoy hablando de Enrique Berruga Villoy. Es un hombre que ha estado lo mismo participando, sobre todo en el servicio exterior mexicano, pero también es escritor. Tiene 6 obras, ya me sacará de esta duda, son 6 obras me parece ya con la que presenta ahora. También es un editorialista muy exitoso en el periódico El Universal, participa en muchos organismos y de esto estaremos platicando durante los próximos minutos. Creo que vale la pena, porque estamos viviendo un momento álgido en el mundo y creo que él nos puede ayudar con su experiencia que tuvo como embajador, incluso en las Naciones Unidas, a tratar de entender qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Le invito a que se quede con nosotros. Sin duda, será de interés. Enrique, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado. Estamos de lujo aquí con tu presencia. Y quiero agradecerte que hayas decidido participar aquí en vivo con nosotros, venir presencialmente a este set, que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a la Universidad Humanitas también. Muy contento de estar acá. Pues vamos empezando, si me lo permites. Quisiera ir por partes porque yo no sé qué fue primero en tu vida. Si tu participación en la literatura o en el servicio público exterior mexicano. ¿Qué entró primero? No, definitivamente la literatura. Yo creo que escribo desde los 11 años o algo así, de lo que escribe uno de niño, ¿no? Pero siempre he estado muy aficionado sobre todo a la ficción. He desarrollado también el ensayo, pero la verdad que siempre he tenido una como gran fijación en torno a la ficción, la creación de estos mundos a partir de la imaginación, la reinterpretación de las cosas, la libertad que da, que tú como periodista lo sabes, a veces está uno con unas camisas de fuerza terribles por 1000 razones, cómo lo dices, si dices siquiera ciertas cosas, es muy complicado, pero la literatura tiene esa enorme libertad. Y otra parte que me atrae mucho de esto es que creo que de las obras humanas, probablemente la novela sea lo que más se asemeja a lo que es la vida. Creo que esa es la esencia de la novela y por eso involucra a tantas personas. Yo llevo apenas, llevamos 2 semanas apenas de que salió este libro y las diferentes reacciones me llaman muchísimo la atención. Es como aventar una botella al mar con un mensaje, cada quien lo lee de una manera diferente. Entonces algunos se clavan más en la parte como íntima de lo que significa ser espía. ¿Qué significa eso? Los espías salen con sus niños, los dejan en la escuela y luego se van a espiar, regresan a cierta hora a comer a la casa o nunca regresan. ¿Qué le pueden contar a su esposa, ¿verdad? O a sus hijos, o en fin, en el caso de mi personaje? ¿Cómo son los espías mexicanos con relación a los espías de otros países, ¿verdad? Entonces, eso lo han tomado algunos, por ejemplo, otros directamente, pues la saga de qué vino a ser el asesino de Kennedy a México, porque estuvo aquí unos pocos días antes del asesinato y sobre todo para mí la pregunta más fuerte es ¿por qué no se investigó este asunto? Es decir, pues fue el asesinato del siglo prácticamente, el siglo XX. O si se investigó, ¿por qué no se dijo lo que hay detrás? Sí, ahí podemos entrar en alguna materia. Sí se investigó algo, muy poquito, muy por encima, a través de la que era la encargada de la sección consular de Cuba, de la Embajada de Cuba en México. Esa sí fue a testificar a la comisión Warren en Washington, del senador Warren, que le encargaron pues, investigar qué había pasado con el asesinato. Y es la única persona de toda la saga que fue a dar su testimonio. La propia embajada de Estados Unidos en México en esa época pues dijo, pues de inmediato hay que ponernos a investigar, manos a la obra. Y hubo reacciones en Washington que impidieron que eso sucediera. Entonces pues ya lo ve el lector, es más bien presentar nuevas preguntas, más que muchas respuestas, porque además es un episodio muy oscuro,
de la historia de las relaciones bilaterales, de la historia de la política mundial en el escenario de la Guerra Fría. Entonces, pues si hay incógnitas, hay aquí de sobra. Enrique, siempre manejas temas que son muy interesantes y que atraen a muchas personas. Tus otros libros han sido, y lo estábamos platicando antes de entrar ya a la grabación, han sido traducidos lo mismo al idioma inglés que al árabe, ¿sí? Por la importancia que reviste incluso para aquellas culturas los temas que ahí tratas. Ahora hablas del magnicidio que se dio con John F. Kennedy, tal vez el más grande que se ha dado en la historia y el que más dudas presenta, a pesar de todos los años que ya se llevan. Siempre hay un periodo en el que empiezan a resurgir los temas. Y sin duda creo que tu libro va a aportar nuevas interrogantes. Sí, el año que viene se cumplen 60 años del asesinato y en la conciencia, por lo menos norteamericana, está muy presente el periodo de Kennedy como un parteaguas histórico. El otro día me preguntaban en una entrevista similar a esta que por qué atraía tanto, tenía ese magnetismo el periodo de Kennedy. Y es que no fue una administración cualquiera. O sea, hubo un cambio de era, diría yo, dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo no sé qué vino antes, si la llegada de Kennedy al poder o todos los movimientos de contracultura. Estamos hablando de la etapa del gran rompimiento con el establishment, ¿no? con el estado de cosas que venía sucediendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que parte de esa gran explosión cultural tiene que ver con el hecho que desde que entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 41, ser un joven en Estados Unidos se implicaba haber ido a una o dos guerras seguro, y además sin querer, porque el reclutamiento era forzoso. Entonces, digamos, al hilo se fueron el fin de la Segunda Guerra Mundial, pocos años después la Guerra de Corea, y casi de manera simultánea el inicio de la Guerra de Vietnam. Y pues muchos jóvenes con mucha razón se preguntaban, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en esta selva? Peleando como ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué estoy salvando, ayudando a mi país? Y esas dudas pues fueron creciendo hasta que fue insostenible. Y bueno, pues llegó hasta la administración de Nixon cuando termina la guerra. Pero sí puede uno ponerse en la mente de un joven de 22 años en Estados Unidos en ese periodo y decir, bueno, ¿a cuántas guerras me van a llevar? Y aquellos de la población negra todavía más, porque no podían, por ejemplo, sentarse en un camión adelante o ir a un baño, pero sí podían ir a morirse a Vietnam. Para eso sí eran buenos. Y eran los primeros. Y eran de los primeros, sí. A muchos paisanos también, de origen mexicano, hispanos, en Estados Unidos, pues también van ustedes por adelante. Y lógicamente esos grupos poblacionales regresaban a Estados Unidos y dicen, a ver, yo ya cumplí con mis deberes patrióticos. ¿Qué me va a dar a cambio este país? ¿Me va a dar el asiento de hasta atrás del camión otra vez? Y ahí es donde se junta con todo el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King y otros. Lo que pasó en California con los Panteras Negras, etc. Entonces es una explosión, es una época fantástica. De hecho, en mi memoria, y creo que no me voy a equivocar, es la única administración que ha tenido un apelativo, un nombre como, ¿cómo decirlo?, como una etiqueta de época, que le llamaron Camelot a su periodo, ¿no? Como la mesa del rey Arturo, ¿no? La mesa redonda del rey Arturo, como si se estuviera creando una especie como de reino mágico alrededor de la Casa Blanca, y de inmediato se leyeron libros, incluso durante todavía la vida de Kennedy, que se convirtieron en clásicos, como ese que se llamaba The Best and the Brightest, tú lo recordarás, ¿no? Donde pues sí, efectivamente lo que hizo Kennedy fue rodearse de lo mejor que hubiera. Y tenía un gabinete de ligas mayores, ¿verdad? Entonces eso generó muchos cambios. Antes era bastante más imperial, si se quiere, la presidencia de Estados Unidos, pero él comenzó a socializarla. Y luego además pues fue el primer presidente católico, ¿verdad? Y joven, ¿no? Después de hecho, creo que ha sido el único, ¿no? No recuerdo otro. Bueno, Biden es católico también, sí. Pero llama la atención cómo en esa época pues llega un hombre de 40 y tantos años de edad a ser presidente de Estados Unidos
y sus antecesores inmediatos todos eran unos señores ya muy grandes, ¿no? O sea, Roosevelt muere en su cuarto periodo presidencial, luego viene Truman, también un hombre de avanzada edad, y luego Eisenhower, que no se diga, pues ya había sido hasta el general triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de repente viene este refresco, digamos, incluso de edad, y pues los jóvenes de Estados Unidos dicen, este tiene que pensar más o menos como yo, más parecido que yo que con Eisenhower, por ejemplo. Entonces es una especie como de ida y vuelta entre el pueblo de los Estados Unidos y su mandatario, y se hace una especie de idilio, de romance entre ambos, ¿verdad? Y esta muerte pues sí marca muchísimo a mucha Pero gente. además había ese idilio por parte de un sector muy importante de la población, pero por otro, un grupo reaccionario muy fuerte porque estaba atentando contra intereses y que a ciencia cierta no se sabe en qué medida pudieron participar en este crimen. Y hasta la fecha todavía seguimos ignorándolo todo. Tú lo vas a presentar en la FIL, ¿no? De Guadalajara. Así es, el día 1 de diciembre están invitados todos los jóvenes, los estudiantes de esta universidad, encantado de la vida. Y seguramente va a ser por la importancia que reviste y porque este tema, cada vez que se sabe algo nuevo, sale algo nuevo, pues la gente acude en masa. Seguramente en Estados Unidos también va a tener mucho éxito. Sí, de hecho yo ya he comentado digamos, la trama con amigos de los Estados Unidos y lo primero que me dicen es I can't wait to read, ¿no? Ya están, digamos, esperando que salga. Y ahora estoy precisamente en la editorial, está la editorial Planeta en negociaciones con... ahora viene la Feria de Frankfurt esta semana y ahí es el gran sitio de... Las dos grandes ferias del mundo son la FIL de Guadalajara y la Feria de Frankfurt. Pero en Frankfurt tiene una diferencia con la FIL. La FIL tiene mucho más, digamos, impacto intelectual por el tipo de presentadores y temas que se abordan. Y en Frankfurt es más de editoriales, digamos. Entonces los grandes contratos de la nueva novela de no sé quién o de tal cosa se hacen ahí. Corre más dinero en Frankfurt, digamos, pero corren más personas en Guadalajara. Qué padre, en Guadalajara podemos... No, aquí, lo de Guadalajara es México sensacional. Una tribuna para el mundo. No. O sea, todos los escritores del mundo quieren pasar por ahí en algún momento. Del premios Nobel, lo que sea. Sí, sí. Enrique, tú has tenido... Esta es la sexta de tus obras, pero también otras han tenido una gran aceptación y eres un escritor muy aceptado. La gente sí está esperando verdaderamente tu próxima obra, porque se te busca para poder regodearse uno en estas novelas que tienen mucho de fantasía, pero también tienen muchos datos atrás que son o que vale la pena analizarlos profundamente, porque de ahí pudieran surgir en cualquier momento situaciones que van a ser reales. Sí, algunos son descubrimientos un poco como de arqueología intelectual, si lo podemos llamar así. Por ejemplo, Propiedad Ajena, que se hizo película, como tú lo recordabas hace un rato, surgió de una curiosidad mía de, bueno, ¿qué pasó con los que vivían en Texas cuando nos quitaron Texas los gringos? Que los mataron, los echaron al mar, los aceptaron, los adoptaron, los asimilaron, los corrieron. ¿Qué pasó con ellos? Entonces empiezo a tratar de indagar en ese tema. Me voy encontrando cosas fantásticas ahí de las vidas de los tejanos, los texians, como ellos mismos se llamaban, ¿verdad? Uno de ellos acabó siendo el primer vicepresidente de la República de Texas, siendo de origen mexicano, Zavala, ¿verdad? Por eso hay tantas calles Zavala ahí en San Antonio y todo eso. Y otros se fueron a la resistencia, a buscar recuperar Texas en la capital de lo que se llamaba Coahuila, Texas. Era un estado, te imaginas el tamaño de eso, de la mitad de Europa, caray. Coahuila, que es el tercer estado más grande de la República Mexicana, y Texas, el más grande de Estados Unidos. Aquello era un territorio inmenso. Pero la capital era Saltillo. Desde ahí se manejaba todo el asunto de Coahuila, Texas. Entonces lo que hacen es que se cruzan el río Bravo y se van a Saltillo a iniciar la recuperación de Texas. Si el gobierno federal no puede, pues nosotros sí podemos. Y eso es lo que empieza a ocurrir, con la mala fortuna de que se nos cruza al mismo tiempo la intervención francesa. Entonces ya estábamos con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y se vino abajo la posibilidad de recuperar Texas en el momento caliente, digamos, después de la anexión. Cuando todavía era posible.
Sí, cuando todavía era posible. Entonces es una curiosidad intelectual. Luego otra que es una de mis obras favoritas, por lo menos desde el punto de vista del escritor, me tomó 10 años escribirla, es la de La eternidad no tiene futuro. Y tiene que ver con el fenómeno de la muerte. Entonces la obra va de que un muerto, alguien que murió hace 2 años, dice, pues con razón no saben nada de la muerte, nadie les cuenta, yo les voy a contar. Entonces este muerto es el primero en la historia que nos cuenta cómo es esto del fenómeno de morirse. Por eso te digo que eres de los escritores más esperados de lo nuevo. Y seguramente en Guadalajara vas a causar mucha impacto. Sí, espero que este libro te genere interés porque además nos da mucho la percepción de la centralidad en la geopolítica mundial que tiene México. A veces en el discurso nacional o en la forma como debatimos entre los mexicanos pareciera que somos un país por ahí del montón. No, en el tablero internacional México tiene un peso muy importante. ¿Lo seguimos teniendo? Si lo capitalizamos o no lo capitalizamos, esa es otra historia. Pero el valor, digamos, intrínseco de México en la estabilidad internacional, en la forma como se maneja la política mundial, pues México es uno de los 20 países más importantes del mundo en cualquier nivel de análisis que se quiera aplicar. Pues somos una de las economías más fortalecidas en el mundo entero. Sí, somos la 14ª, 15ª, dependiendo de cómo funcione nuestra economía Enrique, interna. yo decía al inicio de esta entrevista que eras como un rey Midas, que lo que tocabas le sacaba lustre. Tú estuviste en el Servicio Exterior Mexicano y quiero aprovechar esto porque pues estamos viviendo tiempos muy convulsionados, tiempos difíciles realmente. Y tú estuviste en una época en la que también no fue fácil. Estuviste como embajador en la ONU, has sido embajador en Costa Rica, en Irlanda, estuviste en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etc. Y te tocó, si mal no recuerdo, la época en la que Bush estuvo allá incursionando en otra de las muchas guerras que han pues propuesto o realizado los Estados Unidos. ¿Cuál fue el momento más álgido, más difícil que viviste en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bueno, ahí se hizo un rompimiento en las visiones con relación a lo que fue después la ocupación y la invasión de Irak. Pero recordemos que la secuencia fue básicamente la caída del ataque a las Torres Gemelas, de los ataques de Al-Qaeda en 2001, y el hecho concreto de que había grupos y células terroristas detrás de esos ataques y de dónde venían. Al-Qaeda no tenía una sola nacionalidad, sabes que Osama Bin Laden era saudita, pero no necesariamente todos traían la bandera saudita ahí, había un poco de todo. Y Estados Unidos, que es una cosa muy rara, siendo la potencia hegemónica y más en ese momento, hoy tendría, digamos, más equilibrios con China como una potencia emergente muy importante, pero en ese momento era lo que los franceses le llamaban la hiperpotencia, ¿no? La hyperpuissance, ¿no? Le llamaban, porque no tenía rival prácticamente en ese momento, pero viene este ataque y entonces de repente el Islam se convierte en lo que había sido la Unión Soviética, el comunismo, todo esto durante la Guerra Fría. Ya finalmente tienen otra vez en Estados Unidos un supervillano, ¿no? Como en sus películas de Hollywood, un supervillano. Y ese supervillano es el Islam, que además se atreve a destrozar parte de Estados Unidos y generar un caos como el que generaron. Entonces esto, a pesar de ser la superpotencia, genera una enorme solidaridad hacia Estados Unidos. O sea, cualquier país, incluyendo con diferentes formas de gobierno, decían, esto es inaceptable, o sea, no se pueden utilizar aviones civiles como misiles. Esto simplemente pues, es una cuestión barbárica y no lo podemos aceptar. Entonces tienen todo ese gran apoyo los Estados Unidos en ese momento y lo dilapidan prácticamente de inmediato. Porque en lugar de ir precisamente a la búsqueda de aquellos que habían perpetrado esos ataques y entender las razones por las que lo hicieron, porque no basta nada más con aniquilarlos o tener como único objetivo eso, ¿no? Su eliminación, entender por qué ocurren esas cosas, pues no, lo que hacen es que al mismo tiempo deciden invadir Irak, ¿verdad? Y pues francamente los argumentos que presentó Estados Unidos siempre fueron muy frágiles.
decían que tenían armas de destrucción masiva. Nosotros decíamos en la ONU que eran armas de distracción masiva, no de destrucción masiva, porque realmente pues, no existían, así se comprobó. México fue uno de los países que apoyó más que hubiera visitas de inspectores de Naciones Unidas, recordarás al sueco Hans Blix, para que hicieran una investigación, y nosotros le propusimos a Estados Unidos previo a la invasión de que si ellos tenían sospechas de que había armas de este tipo en Irak, nosotros podríamos copatrocinar una especie como de orden de cateo sobre Irak para que el gobierno iraquí no pueda decir, no, en esta mezquita no entran, no, en esa escuela no entran, en esa bodega no entran, no. Aquí pueden entrar a donde sea si hay sospechas de que ahí tienen algún armamento que puede ser peligroso para la humanidad. Se lo propusimos y hubo gente como el secretario de Estado Colin Powell, con el que yo hablé personalmente de este tema, dijo, eso me gusta. Y luego, pues, ¿qué pasó, señor secretario? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? Y me dice, porque ya están muy avanzados los tiempos para efectos del ejército. Entonces la gente que eran los más duros en el Pentágono, como Rumsfeld y todos ellos, decidieron que ya esa guerra iba porque iba, ¿verdad? Atendiendo a otras razones también, como ya supimos después, ¿no? Todo el tema petrolero y una serie de condiciones más. Pero esos fueron momentos muy tensos, porque ellos de mala manera ponían en cuestionamiento la sociedad, la amistad, la vecindad amable, funcional que tenemos entre México y Estados Unidos. Si no me apoyan en esta guerra, ustedes no son realmente nuestros amigos. No, espérame tantito. Yo hasta a mi mejor amigo le digo si tiene problemas de alcohol, o a mi mejor amigo le digo si tiene problemas con su esposa, si los conozco los problemas, ¿no? O si cualquier cosa, ¿no? Si lo veo yo deteriorado porque no hace ejercicio o lo que sea, al amigo se le dicen las cosas pues con eso, con la franqueza que tienen que ser. Y ellos no lo entendían así, lo veían como... ¿Te acuerdas que hubo una frase de Bush que dijo, o están con nosotros o están contra nosotros? ¿Verdad? Ese maniqueísmo a mí me parece absolutamente inaceptable y se los dije muchas veces. Enrique, ¿fue la primera ocasión que México estaba en la mesa ¿del Consejo de Seguridad? ¿Del Consejo de Seguridad? No, la tercera. La tercera. Estuvimos media vez, porque son 2 años por país de los que rotamos, hay 5 permanentes, ¿no? Pero los países que rotamos, estuvimos en 47, al inicio de la fundación de las Naciones Unidas, y después en 82 estuvimos, ahí sí ya 2 años, y la primera vez en realidad que México buscó deliberadamente estar en el asiento del Consejo de Seguridad fue ya con el presidente Fox. En 2000, nos tocó en 2003, 2004. Y ahora recientemente, bueno, pues ahora todavía estamos terminando el periodo del Consejo de Seguridad con otro conflicto mayor, o sea, tampoco nos toca la suerte, entre comillas, de que cada vez que estamos ahí sentados ahí. Bueno, hubo una más que fue durante el periodo de Calderón, que fue, digamos, un periodo más o menos pacífico, tranquilo. Okay. Oye, Enrique, ¿cómo se puede llevar una situación en un Consejo de Seguridad donde las grandes potencias son las que tienen no solo la permanencia, sino tienen la voz cantante? ¿Cómo poder hacer que los países pequeños, países emergentes, puedan escuchar y hacer valer su razonamiento, su sentir? Eso debe ser muy complicado. Sí, es muy complicado, estructuralmente es muy complicado. Lo que ocurre es que después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones en Ginebra, eso fue la ONU anterior, digamos, y ahí la regla era unánime. Entonces, todos tenían que votar a favor de apagar esta cámara, si no, no se apagaba la cámara. Entonces, con un solo país que decidiera ir en contra de la opinión del resto del mundo, se anulaba una resolución. Entonces lo hizo inoperante, digamos, era una parálisis continua, no operaba nada, porque además normalmente en este tipo de situaciones que tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales, pues siempre hay alguno que se considera el agresor y otro el agredido. Entonces el agresor siempre va a decir, no, yo no quiero que hagan una resolución que me detenga mi esfuerzo bélico. Entonces fue un desastre, y luego pues con lo que vimos inmediatamente, ¿no? Con el renacimiento de movimientos fascistas en Europa, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Alemania, sobre todo en Japón, y no había manera de detenerlos. Entonces cuando surgen las Naciones Unidas, dicen, no, a ver, todas las naciones son iguales, pero hay 5 que tienen una gravedad en términos gravitacionales mayor,
sobre la política internacional, sobre la paz y la capacidad de restaurar la paz en el mundo, que son estos 5. Y esos entonces tienen derecho de veto. Si ellos no apoyan una resolución o votan en contra de la resolución, esa resolución se elimina, se anula, que es lo que está pasando ahorita con el tema entre Rusia y Ucrania. Rusia, que tiene derecho de veto, pues cada vez que hay una resolución de condena o de llamado a un cese al fuego, pues simplemente votan en contra de la resolución y se acabó la discusión. Lo cual es una distorsión, es decir, para resolver la distorsión de la sociedad de naciones se creó esto, pero esto con el paso del tiempo ha sido un factor de parálisis de las decisiones del Consejo de Seguridad. ¿Sigue siendo todavía válida la intermediación de la Organización de las Naciones Unidas o está totalmente ya rebasada? No, más o menos la regla que yo te diría, no opera, digamos, el 100%, pero más o menos. En conflictos pequeños es muy eficaz, en conflictos medianos es bastante eficaz y en conflictos grandes es casi nunca eficaz. ¿Qué es lo que estamos viviendo ¿Qué es lo que ahora? estamos viviendo ahora? ¿Cómo logra uno que Rusia, que es uno de los países beligerantes, cambie su postura? Vaya a la mesa de negociaciones, si le molesta que la OTAN... Yo creo que esta es una de las guerras menos justificadas de la historia, esta que está ocurriendo en Ucrania actualmente. No hay una razón de peso de decir, es que estaba en peligro la soberanía y la integridad territorial de Rusia. Nada. Es decir, mucha gente, y hasta lo escuchaba en la radio esta mañana alguien, un experto ahí, que decía, es que claro, le fueron acercando mucho el fuego con la cuestión de la OTAN. Yo creo más bien que fue lo contrario. La actitud de Rusia de los últimos 20 años ha llevado a que tuvieran un pavor absoluto en Polonia, en los países bálticos, en Hungría, en Rumania, etcétera, para decir, la única manera de asegurar que el pellejo nos quede intacto es estando en la OTAN. ¿Por qué? Pues porque Rusia ya llevaba 2 provincias de Georgia tomadas. Ya habían tomado Siria, Crimea. Pues cualquiera de los que están allá al lado, los polacos o cualquiera de esos países, dice, pues yo a lo mejor estoy en la lista y yo sigo. Por eso también los ucranianos piden con tanta vehemencia entrar a la OTAN. Ahorita mismo no van a darle la entrada porque significaría pues ya la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero, o sea, la prudencia tiene que caber de algún lado. Pero yo creo que ha sido, o sea, la expansión de la OTAN tiene que ver con el temor de los países vecinos de Rusia a Rusia. Yo quiero apelar a tu experiencia, Enrique. ¿Es factible cuando se está hablando ya incluso una amenaza directa de usar armas nucleares? Algo que teníamos mucho tiempo, que ya estaba en el olvido simplemente. Ahora vuelve a la palestra esto. ¿Es factible todavía encontrar un acuerdo que limite ya o acabe con la hostilidad de Rusia hacia Ucrania en este momento? Lo veo muy difícil, la verdad que creo que van a tener que pasar muchas cosas en medio antes de que tengamos un escenario un poco más estable. Las armas nucleares fueron diseñadas, salvo en el origen para terminar la guerra de todas las guerras, ¿verdad? Con Hiroshima y Nagasaki. Un poco la forma como ha justificado Estados Unidos el uso del arma nuclear contra población civil, que fue en esos casos en Japón, era que era la única manera ya penosa, si se quiere, pero de terminar de una buena vez con una guerra que ya había matado más de casi 50 millones de personas. Todo lo que sabemos en fin. Pero después de eso, cuando los soviéticos logran construir su primer arma nuclear, empieza toda la cuestión de que para qué sirven estas armas. Y para lo que sirven es para lo que están sirviendo ahorita, hasta ahora, para que no te ataquen a ti. ¿O por qué tiene armas nucleares Corea del Norte? ¿O por qué se ha interesado tanto en tener armas nucleares Corea del Norte? Para que no los ataquen a ellos. Para disuadir, no tanto para atacar, ¿verdad? Y esta es la primera vez en la retórica y en el discurso político internacional que estamos viendo al líder de una potencia, como es el caso de Rusia, que amenacen utilizar armas nucleares como instrumento ofensivo, como armamento ofensivo. Esto lo hace enormemente peligroso para todos, porque además sabemos que es una cuestión que altera muchísimos balances, o rompe todos los balances más bien. Entonces sí sería muy difícil tener una reacción
digamos, timorata o, digamos, medianamente calculada como han sido las sanciones económicas y otras cosas hacia Rusia, una vez que utilizara armamento nuclear. Además está visto, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, por el tipo de arsenales que tienen, los dos tienen la capacidad de destruir varias veces a todo el mundo. Entonces, simplemente no hay triunfadores, o sea, no podría haber triunfadores. Entonces, lo único que, como disuasión, lo que han hecho los dos es tener sistemas que les llaman de ataque post-mortem. Es decir, ya podrían estar aniquilados todos los norteamericanos y de todos modos acaban con todos los rusos y viceversa. De ahí lo peligroso que eran las emisiones radiactivas de Chernobyl cuando la planta tuvo aquellos problemas, recordadas, en los años 80, porque emitió tal cantidad de radiación a la atmósfera que podía haber detonado directamente los sistemas militares. Entonces tuvieron que apagar el sistema militar. Y que 2 años después esa nube seguía dándole la vuelta todavía al mundo. No, pues la radiación no es algo que pueda uno captar como el dióxido de carbono a través de, no sé, políticas forestales o incluso de secuestro de dióxido de carbono, o los mares que secuestran tantos gases de efecto invernadero. Las radiaciones no se puede. Entonces es un tema muy delicado. Probablemente es uno de los momentos más peligrosos. Yo creo que después del 62, de la crisis de los misiles entre Cuba y la URSS, creo yo que este es el más peligroso por la capacidad destructiva que tiene uno de los actores involucrados. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué posición asumir? Sobre todo, no digo el ciudadano común y corriente, sino países que pues no tienen una voz muy fuerte para poder expresarlo. ¿Qué hacer ante esto? La verdad es que el trabajo que están haciendo los ucranianos es algo que deberíamos de valorar mucho más en todos los países del mundo, porque estamos en presencia de un país y un liderazgo en el Kremlin actualmente que tiene capacidad nuclear y que por la amenaza nuclear trata de ganar ventajas políticas, económicas, territoriales incluso, sobre los demás. ¿Qué nos dice que si ahora este argumento no es mío, se ha manejado mundialmente, de por qué no los ucranianos ya les dan un pedazo de su territorio y ya con eso se acaba el problema y el conflicto? ¿Verdad? Pues porque después pueden decirle a Polonia o a Hungría o a la República Checa o a los Bálticos, oigan, ahora quiero esto otro, y si no, aprieto el botón. Podemos estar para siempre, porque esa capacidad nuclear no la va a perder Rusia, pues sujetos al chantaje de una potencia, y si no, uso el arma nuclear. Oye, México, mándanos todas las tortillas y todas las carnitas de Michoacán, y si no, usamos la arma nuclear. O sea, ¿a dónde llegamos? Entonces, yo he tenido diálogos, el otro día, hace poco, si lo quieren ver todos los compañeros en la página del ASPEN, es un diálogo fascinante con la ministra de Finanzas, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército ucraniano y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania. Tuve un diálogo con ellos tres hace un par de meses. Y yo les decía, oigan, una solución sería apaciguar al Kremlin a través de esto, decir, bueno, a cambio de esto quédense con tal provincia o un corredor hasta Crimea, desde Rusia. ¿Cómo sería? Yo, no, por ahí no va. Me dijeron, es un nuclear bully. Y entonces, si nosotros no lo vamos a dejar, me dijeron, o sea, simplemente no, eso no funciona, está muy mal lo que está usted diciendo. Les tuve que dar la razón, porque si no le pones un alto a este tipo de cosas, ahora, ¿cuál puede ser el alto? Pues uno de los altos que está pasando ya es autoinfligido en el caso de Rusia, este reclutamiento de 300,000 jóvenes, hablábamos hace rato de los jóvenes en Estados Unidos que los mandaban a Vietnam. Los jóvenes rusos no quieren ir a pelear esta guerra. Se están saliendo, huyendo de su propia Un amigo nación. mío que es piloto, es piloto de Dubai Airlines, me mandó el otro día el precio del boleto de Moscú a Dubái, hace una semana y ahora, más de 3 veces el boleto, el costo. Porque la gente, a donde sea, tomar un avión y vámonos con una muda de ropa. No quieren entrar en esa guerra, no la avalan, no sienten que es algo que estén haciendo la gran patria rusa a través de este tipo de ejercicio.
Pues situaciones muy complejas las que estamos viviendo ahora en esta situación. Tú comentabas ahorita del cual eres presidente, del capítulo México del Instituto Aspen. Ahí una de las finalidades es analizar lo que está sucediendo en el mundo entero y sobre eso tratar o buscar llevarlas a la posible creación de políticas públicas. ¿Qué están trabajando ahorita ustedes? ¿De tiempo completo les está llevando hacia esta situación que se vive entre Rusia y Ucrania? No, o sea, no descuidamos la coyuntura, digamos, ¿no? Los temas puntuales del momento, como es además qué delicado que es, ya lo estábamos hablando. Pero no, tenemos otros temas como, o sea, lo que tratamos son temas de estos que pasan a veces como de largo para la opinión pública mexicana y que son de enorme importancia. Antes de entrar en cámara, recordaste, comentamos un par de ellos. El sistema de justicia en México requiere hojalatería, pintura y cambio de aceite. Realmente, prácticamente nadie está satisfecho, ni los que imparten la justicia ni los que recibimos esa impartición. Estamos contentos con el estado de cosas que hay. Ya no digas para los grandes capítulos de la justicia nacional, para cosas tan concretas como el derecho civil, ¿verdad? El derecho familiar, se puede hacer uno viejo para cualquier cosa pequeña, incluso, ¿no? Un litigio para desalojar a alguien que no ha pagado la renta o que al revés, o en contra del casero, cualquier cosa de estas. No estoy yéndome a los temas más sofisticados, conste, y es un desastre, no funciona. Pero ese, por ejemplo, es uno de los temas que hemos trabajado más, que curiosamente no está en el debate nacional. No lo vemos en las grandes discusiones en el Senado, ni en la Presidencia de la República, no se menciona casi. ¿Por qué? Y es un tema absolutamente imprescindible. Son las reglas de convivencia, las reglas del juego, que a través de las cuales podemos funcionar como sociedad, ¿verdad? Y no es una cuestión nada más de apelar a la moral de alguien para que no mate al otro, no, es que los están matando, o sea, sí los están matando. O sea, tenemos una cantidad de muertos fuera de lo normal, es descomunal. Que psicológicamente lo hayamos ido, digamos, internalizando y entender como que es parte de la geografía o de la escenografía nacional, pues lo puedo entender como mecanismo de defensa, pero no podemos internalizarlo ya, normalizarlo sobre todo. Si, pues es que así es la vida, no, así no es la vida. Y luego se dice que es una falacia absoluta de que es por la pobreza que hay en México. No, hay países mucho más pobres que México. Ya lo hablábamos hace rato, México es una de las 20 economías más grandes del mundo. No es por un tema de pobreza, porque si no se estarían matando todos los días en Angola, y se estarían matando todos los días en Myanmar, y se estarían matando todos los días en Bolivia, que son más pobres que México, por mencionar 3 nada más. Pero o sea, no es eso, no es una cuestión de pobreza, es una cuestión de que la impunidad es tan elevada que es una apuesta casi segura delinquir, robar, pues, ¿no? Incluso dentro del gobierno, pues, robar y no pasa nada. Las posibilidades de que me agarren son 3%. Y luego de ir a la cárcel todavía sobre ese 3% es como una minucia, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente es un llamado. O sea, si tú y yo fuéramos a Las Vegas y supiéramos que vamos a ganar en la ruleta 97% de las veces, bueno, pues hasta vendemos la casa y los pollos. Y Me la juego, hombre, pues las posibilidades son altísimas de ganar. Por eso le está pasando al delincuente mexicano. Y combinado encima, no es la única razón, pues con todo un entorno de grandes negocios, ¿verdad? De la droga y de otras cosas, del lavado de dinero, ¿verdad? De la criminalidad, el negocio de ser criminal. Entonces ese es un cóctel que tenemos que detener, una hemorragia nacional que tenemos que detener sí o sí. Y desgraciadamente la discusión que se ha dado tiene que ver mucho más con las formas que con el fondo. Yo no sé por qué, hemos visto la discusión en el Senado en estos días, de que si se lleva la presencia de las tropas y de las Fuerzas Armadas en la calle hasta el 2028 no. Yo no sé qué va a ocurrir en el 2028, seguramente ellos sí, pero en el 2028, estén o no las tropas en la calle, se acaba el crimen, ¿verdad? ¿O cuál es el tema? O sea, ¿por qué no el 2036 o el 2017? 50 o 100. ¿Verdad? Es una cosa rarísima. Pues en lo que necesitas es instituciones que funcionen en el 28, en el 29 y en el 30.
Y nadie sabe qué va a pasar en el 28. A lo mejor en el 28 están peor las cosas. Sí, si tú no trabajas desde ahorita, de nada te va a servir. Pero poner una fecha perentoria, o sea, si no es como la caducidad de las aspirinas, ¿verdad? Que tómese antes del tal día del año 22, porque si no, no funciona el medicamento. Yo no creo que haya un símil entre la caducidad de una medicina o de un alimento, una lata, y la presencia o no presencia de las tropas. Entonces, ¿cuál es la arquitectura institucional que requiere este país para que sea el ejército, sea quien sea, o una combinación, que seguramente es el caso, de factores que se tienen que dar, entre otros que haya un Estado de Derecho más fuerte, lo que hablábamos al principio, pues te pueden llevar a tener, ahora sí que una solución de mediano plazo. Pero como bien insinuabas ahora, de aquí al 28 tienes que hacer algo para aprovechar estos años, por lo menos. En estos 6 años, ¿qué va a ocurrir? Porque se supone que el 28 sí salen ya, se van a sus cuarteles, perfecto. Bueno, pues entonces porque tenemos un sustituto, que hay que empezar a construir desde ahora, porque si no, 6 años se van como agua. Como se fue el 24. Para poder hacer una gran policía nacional o poder hacer grandes instituciones jurídicas, es poco tiempo realmente. Pero yo no veo que decir, a ver, estamos dando esta prórroga de presencia de las tropas en la calle hasta este año del 28, porque estamos empezando el día de hoy con entrenamiento policíaco para policías municipales, con toda una arquitectura totalmente distinta que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con capacitación, en fin. Enrique, en este programa tenemos una pregunta que es recurrente para todos quienes nos hacen el favor de acudir a él. Para ti, ¿qué significa trascender? ¿Qué significado le das a este término en tu vida? La sabiduría convencional dice que es dejar huella, ¿no? Y que lo recuerden uno dentro de 2000 años como si fuera uno Alejandro Magno, ¿no? Cosa que pues pasa muy poco, ¿no? ¿Cuántos Alejandros Magnos hay? Pues como uno, ¿no? Creo, ¿no? Entonces creo que las sociedades han ido mucho, se han enfocado mucho en esa cuestión de trascender, es que me recuerden, que haya monumentos, que las calles se llamen como yo, o alguna cosa por el estilo, o que se sigan viendo mis películas, o que se sigan leyendo mis libros, ese tipo de cosas. Algo hay de eso, pues, inevitablemente, ¿no? Porque trascender significa eso, ¿no? Pasar de un estadio a otro. Pero a mí me parece que algo que la trascendencia es como un ejercicio cotidiano. Si nos preguntáramos cómo sería el mundo si todos fueran como yo, si fueran más parecidos y no más diferentes que yo, ¿sería un mundo mejor? ¿Qué tipo de mundo sería? A lo mejor no es ni de mejor ni de peor, sería, ¿no? Sería un mundo más limpio, sería un mundo más honorable, más pacífico, más belicoso. Y creo que es una actitud como cotidiana, que eso significa al final de cuentas la trascendencia. Si todos lo pensamos así, no vamos a tomar decisiones, digamos, demasiado a la ligera para que nos condicione el comportamiento del día o de la vida o de un periodo de la vida. Entonces creo que así lo vería yo más o menos, Carlos. Enrique, pues agradecerte tu presencia aquí Trascendi, porque creo que personajes como tú son los que nos deben de hacer reflexionar sobre lo que viene y lo que podemos hacer. Porque parece increíble, pero yo sí soy de la idea que cada quien podemos poner un granito de arena. Y ese granito de arena es lo que hace la suma. A veces no es fácil, pero hay que intentarlo por lo menos. Quedar en el intento y no de brazos cruzados. Sí, a veces lo que hacemos que más que poner el granito de arena es como era el árbol de la vida aquí mexiquense, donde unos ponen la figura de un changuito, y otros ponen la figura de una persona, otros ponen la figura de un coche, y otros, entonces como que no tiene contexto, entonces hay que ver el árbol más en conjunto, y esa sería la nación mexicana. Y ahí es donde creo que tendríamos que tener una idea más o menos consensuada de qué rumbo de país estamos esperando. Te auguro mucho éxito en la FIL. Muchas gracias, vas a tenerlo, Carlos. Seguramente, porque, lo insisto, eres una persona que sus obras están siempre en la boca de todos y esperando poderte leer la siguiente. ¿Ya tienes algo para la próxima? Tengo ¿Tienes ya alguna idea? en la cabeza, sí.
muy complicado el tema, pero sí, ya lo tengo en la cabeza. Sí. Seguramente estaremos ansiosos de leerlo próximamente. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los jóvenes estudiantes de esta universidad. Muchas gracias. Al contrario, ¿algo que desees agregar? Pues nada, que los muchachos es una oportunidad de oro de poder conversar, aunque sea virtualmente con ellos, agradecerles y que pues tengan eso como la visión tanto de la figurita que decíamos como del árbol de la vida completo. Y creo que esa combinación les va a dar no solo una vida más plena, sino que les va a hacer ciudadanos mucho más comprometidos con el futuro del país. Que eso es muy importante, comprometernos. Gracias, Enrique. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, pues esto fue lo que les entregamos en esta ocasión en Trascendi. Gracias por habernos acompañado. Pásela bien y bueno, esperemos contar con su presencia en próximas emisiones. Hasta entonces.